¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que este es el primer vídeo de una serie de 3 vídeos hablando sobre los sueldos y las ofertas de empleo que existen actualmente. Vamos a ir viendo cada uno de los posibles perfiles de desarrollador que existen y después, en el siguiente vídeo, iremos viendo cuáles son las ofertas de empleo, cuál tiene más y cuál tiene menos demanda. Vamos a comenzar y ya en este caso tengo preparado el primer perfil, que en este caso son los desarrolladores frontend. Cuando hablamos de un desarrollador frontend, nos encontramos que los sueldos, por regla general y en base a todos los años de experiencia, se encuentran en 24.500 euros, con una horquilla entre los 14.000 y los 40.000 euros anuales. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no solo se tienen todos los años de experiencia, sino qué ocurre cuando entras de práctica, qué ocurre también cuando eres más junior o cuando eres algo más senior. Bueno, pues vamos a analizarlo. En el caso de ser desarrollador frontend y que tengas menos de un año de experiencia, vamos a definir que en este caso el sueldo base, la media habitualmente suele ser 18.000 euros, cobrando como mínimo 13.100 euros y como máximo 28.600 euros. Pero seguramente tengas un sueldo base de aproximadamente unos 18.000, de 16.000, 18.000 euros al año. En este caso, si buscamos si existe algún tipo de bonus, no parece que en el caso de un frontend que sea becario vaya a tener, en este caso, ningún tipo de bonus extra. Por otro lado, si hablamos de 1 a 5 años, es importante que sepamos que ya estamos en un puesto más junior y el sueldo base habitual suele ser unos 25.000 euros al año, sabiendo que estamos en una horquilla entre los 15.600 y 36.000 euros anuales. Así que en términos generales, si ya tienes la experiencia de esta de 1 a 5 años, ya eres más junior, que ahí es donde entraría esa categoría de junior, digamos que tu promedio van a ser 25.000 euros anuales. Por otro lado, sí que existe un bono anual, que habitualmente suelen ser 2.000 euros al año como bono anual, sabiendo que el mínimo son 740 euros y el máximo son 3.720. Así que en términos generales, la cantidad media, digamos que se mueve entre estos 740, 2.000 euros al año. Esto va a ser como lo mínimo que seguramente tengas en plan bono anual. Así que, bueno, pues ten en cuenta que va a ser un extra, ¿de acuerdo? Partiendo de esta base, ¿qué ocurre con alguien que sea un senior? Es decir, un desarrollador frontend y en este caso senior de 6 a 14 años de experiencia. Bueno, pues el sueldo base habitualmente estará en los 35.000 euros al año, partiendo de un mínimo y una horquilla entre los 20.200 y 52.400 euros, aunque esto dependerá por supuesto mucho del tipo de empresa, pero en términos generales digamos que tu promedio de sueldo estará entre los 35.000 anuales. En términos generales, tampoco parece que exista un bonus para todos los que sean senior o no se ha facilitado información para ello, así que en principio no deberías de esperarte ningún tipo de bonus. Sí que es verdad que la horquilla es bastante amplia y entendemos que aquí dependerá mucho de ese número de años, ¿no? Pues seguramente si ves 6 años, la media sea un poquito más cerca de 22.000 y si llegas más de 14 años, pues seguramente esté un poquito más cerca de esos 52.000 como desarrollador frontend. También, para complementar el tema del desarrollador frontend, fijaros que un senior frontend, es decir, un cargo de senior, habitualmente están en los 37.000 euros al año, un desarrollador web o una desarrolladora web estaría en los 18.000 euros al año, desarrollador superior de páginas web estaría en 19.500 al año y un diseñador de interfaces de usuario, UX UI, en este caso estaría en 24.300 euros al año. Así que en términos generales, estos son los sueldos de un desarrollador frontend, sobre todo sabiendo cuál es el sueldo base y la horquilla en la cual nos podemos mover. Por supuesto, también es importante que sepamos, en este caso, cuáles son las mejores ciudades. Y aquí hay cosas que no cambian porque la otra vez pasó exactamente igual. Barcelona técnicamente es quien tiene el mejor sueldo base medio. Tiene una horquilla de 20.000 a 50.000, donde el sueldo medio son 31.200 euros al año. Y después vendría Madrid. Valencia estaría muy cerca de Madrid, en Málaga ya se nota el cambio y en Alicante y en alrededores también vemos como esta horquilla baja. Así que vamos a decir que en términos generales, si estás buscando ser desarrollador o desarrolladora frontend, ya sabes más o menos el sueldo que vas a cobrar, sobre todo si vas a comenzar. También, si en algún momento ya trabajas en una empresa y quieres saber cuál es la horquilla por la cual se suelen mover otros desarrolladores, esta sería la información. Y aparte, si ya eres senior, seguramente no tengas ni siquiera que decirte nada, ya sepas qué es lo que vas a cobrar y cuánto vale tu trabajo. Vamos a seguir ahora y vamos a ver
¿Qué pasa con un backend developer? Vamos a ver los desarrolladores backend, qué es lo que más se demandan y los cargos más asociados a ello. Para esto, cuando entramos en un desarrollador backend, digamos que en base a todos los años de experiencia, el sueldo base suele ser 27.000, con una horquilla entre los 17.000 como mínimo y 45.000 habitualmente como máximo. Pero esto es en base a todos los años de experiencia. ¿Qué ocurre si decidimos saber cuál es el sueldo de alguien que va a entrar en prácticas, de un senior o de un junior? Bueno, pues si tienes menos de un año de experiencia, seguramente estés en práctica y posiblemente tu sueldo base de media sean 21.000 euros al año, sabiendo que de mínima vas a tener 14.000 y de máximo vas a tener unos 30.000. Fijaros que la horquilla aquí es bastante amplia. Así que seguramente si entras como desarrollador o desarrolladora de tipo backend, tu promedio de sueldo será 21.000 euros anuales. Vamos a ver si existe algún bono, pero parece que en el caso de los desarrolladores backend no hay información sobre el tema de bonus asociado, así que vamos a saltar qué ocurre si tienes de 1 a 5 años de experiencia, es decir, si eres junior. En el caso de que seas junior, tu sueldo base será de 27.000 euros, que es el promedio, partiendo de una horquilla entre los 17.000 y los 42.900 euros anuales. Y por otro lado, sí que nos damos cuenta que existe un bono anual de unos 2.000 euros al año, sabiendo que la escala está entre los 760 de bonus y los 5.850 euros de bonus. Seguramente la cantidad media ronde posiblemente entre los 760 y los 2.000 euros al año de media. Así que en el caso de ser un desarrollador o una desarrolladora junior, pues este sería aproximadamente el sueldo base lo que podrías cobrar. Por otro lado, si llevas ya de 6 a 14 años, es decir, ya eres senior, seguramente tu sueldo base sea aproximadamente unos 42.000 euros al año, partiendo de una horquilla de un mínimo de 26.400 euros y un máximo de 65.000 euros. Al mismo tiempo, como el promedio suelen ser 42.000, pues seguramente te muevas en este rango, por lo menos aquí en España. A tener en cuenta que no parece que exista formas de remuneraciones para una persona senior. Sí que es verdad que también dependerá mucho del sueldo que tengas, ¿de acuerdo? Y si miramos todos los años de experiencia, pues podemos ver que también algo bastante habitual es denominar programador PHP, desarrollador superior de PHP, desarrollador de PHP, Junior Application Developer y Senior Frontend Developer. Serían otros cargos que, que se asociarían bastante a este desarrollador de tipo backend. Así que digamos que un backend, en términos generales, también tiene unos bastante buenos sueldos. Sí que es verdad que la horquilla es un poquito más cerrada y en el próximo vídeo, así que suscríbete ya si quieres estar atento a cuánto se demanda ser backend, en este caso dentro de España en 2022. Pero algo importante que tenemos que conocer es cuánto se demanda. Tenemos que ver si hay más demanda, si hay menos demanda y ya sabemos si se paga o no mejor. Por supuesto, esto es algo esencial y es que el desarrollo de backend cada vez parece que se tiende a menos, ¿no? A que realmente no sirve para nada. Y algo que está en tendencia fuera de este backend es el desarrollo mediante JavaScript. De hecho, existe una horquilla de precios en base a ser desarrollador o desarrolladora JavaScript. Y vamos a verlo. Para ello, cuando hablamos de sueldos de un desarrollador o de una desarrolladora de JavaScript, nos encontramos lo siguiente. Primero, no existen todos los años de experiencia, es decir, vamos a definir que desarrollador o desarrolladora de JavaScript es un puesto bastante reciente, así que esto significa que no hay tanta información como en el resto en base a los años de experiencia. Esto puede deberse a varios factores, por ejemplo, que como últimamente el uso de JavaScript se ha disparado por completo, pues sea un puesto que algunas empresas demanden, que algunos usuarios pongan como su puesto actual y pues no haya excesiva información. A lo largo de los años veremos cómo irá variando esto, pero en términos generales, ¿cuánto cobra un desarrollador o una desarrolladora de JavaScript? Digamos que el sueldo base habitualmente está en los 31.000 euros al año, con una horquilla entre 15.800 y 47.700. Fijaros que en este caso la horquilla es muy amplia. Precisamente es una horquilla tan amplia
porque como ya hemos comentado hay menos información sobre el tema, hay muchas menos respuestas, de hecho solo hay 22 respuestas de gente que haya puesto esta información, pero puede darte una idea de si estudiar JavaScript pues es necesario o no. Yo te recomendaría que sí, y cuánto puedes aumentar tu sueldo en base a estas pequeñas referencias. Importante cosa que debemos de tener en cuenta es si existe algún tipo de bonus. Sí, parece que para un desarrollador, una desarrolladora de JavaScript, no existen bonus al uso, o como tenemos tan poca información, no parece que se haya demandado. Pero claro, el tema de JavaScript está muy bien, pero también hay otro perfil que actualmente se demanda más y es un perfil al cual todo el mundo quiere acceder. Y es muy interesante porque en este último perfil, en el perfil de Full Stack Developer, nos encontramos que existe una categoría más, una categoría extra que no existe en el resto. Y os voy a explicar ahora el por qué. En este caso, cuando hablamos del desarrollo de Full Stack, vamos a ver estos sueldos, y el sueldo base de un Full Stack habitualmente son 25.000 euros al año, entre una horquilla de 15.300 y 40.000 euros, así que el promedio, esa media en principio son 25.000 euros al año, y sí que es verdad que en base a todos los años de experiencia parece que existe un bono anual con una cantidad media de 2.000 euros al año, partiendo de un mínimo de 1.000 y hasta un máximo de 5.000 euros al año, que la verdad que como bonus anual no está mal. Pero vamos a ver exactamente, en base a tus años de experiencia, cuánto más o menos aproximadamente deberías de cobrar. En este caso, si tienes menos de un año de experiencia, es decir, entras de prácticas en una empresa, seguramente tu sueldo base sean 18.100 euros al año, con una horquilla entre los 12.600 y 28.000 euros al año, y ese promedio son los 18.100 euros. Importante, parece que sí que tenemos un bono anual de unos 1.500 euros al año, con un bono como mínimo de 900 euros y un máximo de 3.050 euros. Seguramente la escala, si vas a tener bonus, seguramente esté entre los 900 y los 1.500 euros. Y otra cosa que debemos de tener en cuenta es qué ocurre si ya eres, en este caso, junior, es decir, ya tienes de 1 a 5 años de experiencia. Bueno, pues tu sueldo base seguramente sean 25.000 euros al año. La escala está, bueno, pues se mueve en una horquilla entre los 16.000 y los 37.000. Y también la remuneración total suele estar entre los 25.300, entre 25 y 25.300, sabiendo cuáles son las horquillas de precios en las cuales nos vamos a mover. Por otro lado, parece que sí que existe un bono anual, y ese bono anual habitualmente son unos 2.000 euros, partiendo con una escala de mínimo 1.000 euros hasta una escala máxima de 5.000 euros. Así que seguramente el bonus que tengas estén entre los 1.000 y los 2.000 tirando a lo bajo. ¿Y qué ocurre si ya eres un senior? Es decir, si ya tienes de 6 a 14 años de experiencia. Digamos que tu sueldo base como un full stack habitualmente está entre los 35.000, pero aquí la horquilla es bastante más amplia, partiendo de los 22.600 euros hasta los 46.400 euros. Ese promedio nos da pues esos 35.000 que en principio se mantienen tanto como sueldo base como remuneración total. En este caso nos damos cuenta que no existe ningún tipo de bonus anual, en el caso para un desarrollador pues de full stack senior, y aquí existe una categoría muy especial que es la categoría de más de 15 años. Y esto es esencial. ¿Por qué? Porque antes de ver exactamente estos datos, algo importante que debemos de tener en cuenta es que cuando hablamos de un programador full stack o de una programadora full stack, en términos generales, un programador full stack no se crea en 2 meses, en 3 meses o en un año. Al final, cuando tienes años y llevas años y años en el mundo del desarrollo, has pasado por 20.000 empresas, es decir, sueles tener mucha experiencia, más de, en este caso, 15 años de experiencia, por ejemplo, como baremo que utiliza LinkedIn. Hay que tener en cuenta que ahí es donde realmente conocemos más tecnologías de lo habitual. También hay que tener en cuenta que tal vez los sueldos sean un poquito más bajos de lo que nos esperamos. Y es que, como siempre, especializarse en algo en concreto es mucho mejor que saber de todo, sobre todo a la hora de trabajar en una empresa. Entonces, vamos a ver cuál es este sueldo base. Y es que en términos generales el sueldo base está en unos 38.000 euros al año, partiendo de una escala de 23.000 a 63.900 euros, pero fijaros que el promedio suelen ser esos 38.000 euros al año. Es un sueldo en términos generales bastante más bajo que de frontend o de backend. Entonces, esto puede deberse a las tecnologías, al tipo de empresa o,
hay muchas variables, ¿no? Encima. Y además no existe, a diferencia del resto, un bono anual que, bueno, pues que nos sirva, ¿no? Como información extra. Si nos damos cuenta, en Barcelona y en Madrid, aquí por ejemplo, los sueldos bases medios están muy igualados, están excesivamente igualados. No hay tanta diferencia como un desarrollador de tipo frontend. Y tampoco, si nos fijamos, hay excesivas ofertas relacionadas, porque ni siquiera me aparece. Es decir, digamos que es un puesto tan general que en términos que no tenemos tanta información, ¿no? Sobre el tema, y sobre todo que la gente que ya trabaja en su empresa como un full stack pues ya se mantiene. Así que vamos a decir que cuando hablamos de un full stack developer contiene mucha más información tenemos mucha más información de más posibilidades de sueldo, pero tenemos una horquilla mucho más alta que en los anteriores. Así que, de momento, esta es la información de los sueldos que tenemos en cada uno de nuestros perfiles. Pero algo muy importante que debemos de conocer es qué debería de estudiar, qué tiene más demanda y qué tiene menos demanda, o sobre todo por si queréis estudiar y tener una alta empleabilidad el día de mañana o una más baja. Yo prefiero estudiar React, pues perfecto. Yo prefiero estudiar Angular, perfecto. Si lo quieres estudiar porque te apetece, bien. Pero vamos a ver cuál es la demanda real, por lo menos aquí en España. Y para ello te recomiendo que hagas clic aquí en mi cara para suscribirte. Por aquí te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí una lista de reproducción que seguro también te interesa. Dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Grook.